Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Chile. Bienvenidos a la península Hualpén. Hoy vamos a explorar uno de los lugares más salvajes y misteriosos de Chile. Acantilados gigantes, playas escondidas, una ballenera y hasta una momia egipcia real. Todo esto se encuentra en el mismo lugar y muy poca gente sabe realmente lo que hay aquí. Y te voy a spoilear algo ahora mismo. Quédate hasta el final del video porque les voy a mostrar una playa que parece un paraíso escondido. La joyita de esta península. Yo sé que me va a dar un poco de impresión, pero esto es parte de la historia y lo quiero. Ceviche de salmón, camarones y jaiba. No me imaginaba que íbamos a encontrar todo esto. Bueno, esa fue la mala onda del lugar. Me dijo, baje esa cámara y apáguela. Los costeros más espectaculares del mundo. Nos encontramos en la península Hualpén, en la región del Biobío, en la octava región al centro-sur de Chile. Esta es una reserva natural protegida que fue declarada Santuario de la Naturaleza en 1976. Si bien nos encontramos muy cerquita de las comunas de Talcahuano y de Concepción, que fueron las que les mostré en los videos anteriores, cuando uno ingresa acá se siente que está en otro mundo literal. Nuestro recorrido empieza yendo a conocer uno de los puntos geográficos más importantes de Chile. Yo les conté que estamos en la octava región, en la región del Biobío, y ahora vamos a conocer ni más ni menos que la desembocadura de este río, la desembocadura del Biobío. Mientras vamos caminando acá con Yane y la hermana, miren del otro lado cómo podemos visualizar al río. Ese cuerpo de agua que vemos ahí atrás es ni más ni menos que el Biobío. Es impresionante la cantidad de zarzamora que hay, y no solamente la cantidad, sino que la cantidad de maduras que hay. Estaban como para agarrarlas y irse comiendo una zarzamorita, una morita en el camino de subida, porque vamos todo para arriba. Aquí no se puede subir con vehículo, así que amigos, a preparar las piernitas, a moverse un poquito, porque acá hay que venir caminando, pero sí también se puede venir en bici a hacer este paseo que está muy pero muy lindo. Ahora sí, estamos con la vista panorámica de la desembocadura del Biobío. A mi izquierda, detrás mío, tenemos al Océano Pacífico, y detrás mío, para el lado de la derecha, de mi derecha, o sea, de su izquierda, tenemos al Biobío, nada más y nada menos. Este es un fenómeno espectacular. El Biobío es el segundo río más largo de Chile, con 380 kilómetros de extensión. Este río nace nada más y nada menos que en la cordillera de los Andes y, como pueden ver, desemboca en el Océano Pacífico. El río más largo de Chile es el río Loa, por eso digo que este es el segundo río más largo. El Loa tiene 440 kilómetros de extensión, al lado de este que tiene 380, pero si ustedes nos siguen hace mucho, tienen que recordar que nosotros estuvimos en el río Loa ya cuando estuvimos en el norte de Chile por el 2023-2024. Aquí se puede ver bien cómo las olas se encuentran con el cuerpo de agua del río y todo se hace como si fuese una sola formación, ¿no? De este lado tenemos, al tener una playita, se ve la diferencia. Pero pasando toda esa loma, ese cerrito que está ahí, continúa el mar. Y todo lo que tenemos a nuestra izquierda, todo eso
es el río Biobío. Ustedes saben que durante siglos el Biobío, este río, sirvió como límite natural o como división entre los territorios habitados por los pueblos originarios y la conquista española. El suelo de aquí, como pueden ver, es muy arcilloso y la vegetación corresponde a sectores áridos porque es vegetación arbustiva, con mucha espina, pero sin embargo hay muchísima, pero muchísima vegetación y más nos acercamos al mar, más vegetación aún vemos. Recuerden que, como les conté en videos anteriores, aquí existe este fenómeno que se llama vaguada costera, que es exactamente el mismo fenómeno que en el norte yo les comentaba que le llamaban camanchaca, esta bruma que hace que el cielo quede completamente nublado. Así que digamos que también esta vaguada debe ser la causante de toda esta vegetación. Este lugar no es apto para personas con vértigo, ¿eh? Vean la inmensidad de este acantilado cubierto de vegetación. Este mirador es un espectáculo. Acá Yane está juntando basurita porque es muy importante, amigos, como siempre digo en todos los videos, lo que uno trae se lo tiene que llevar. Si lo pudiste traer, te lo puedes llevar. Aquí tenemos nuevamente al estuario, a la desembocadura del Biobío, pero desde este ángulo, desde donde lo estoy viendo en este momento, no se puede visualizar al océano. ¿Por qué? Porque tenemos a esa loma que divide el océano, el mar, del río, pero desde arriba recién cuando lo veíamos no se notaba que era tan alta. Supongo que cuando el Biobío crece mucho y el mar también está en creciente, esto se une y esta loma, que ahora parece alta, debe desaparecer completamente. Coméntenme si ustedes lo han visto este fenómeno, si han llegado hasta aquí, así lo podemos leer todos porque me parece súper interesante. Esta playa, vean qué movida, las olas gigantes que tiene, se llama Rocoto y vean las formaciones rocosas justamente que me imagino que le deben dar el nombre a esta playa. Y miren lo que tenemos acá. ¡Hola, Cochayuyo! ¡Jeje! Tanto tiempo. A este lo conocimos por primera vez en Algarrobo, cuando llegamos por primera vez al Pacífico. El Cochayuyo es un alga que se come, es comestible, no solamente se utiliza para hacer jabón y cosas como esa, sino que también se puede comer en ceviche y en un montón de otras formas. Yo nunca lo probé, pero lo recuerdo haberlo visto en cantidades. Cochayuyo, se los presento al que no lo conoce. Para los chilenos sería Cochayuyo, para mí sería Cochayuyo, porque nosotros tenemos el acento del Río de la Plata. Hola. Chao, lo vamos a dejar donde estaba. Y por si no les quedó claro desde arriba cómo era el tema de la desembocadura, aquí esto es el cuerpo del Biobío y aquí, de aquí viene todo el mar, que en realidad nosotros lo tenemos aquí, pero toda la parte de atrás de esta península es el mar. Por eso ahí tenemos olas y aquí tenemos justo el encuentro, justo el lugar en donde las aguas se mezclan.
vía de evacuación tsunami. Estas flores que se encuentran en el camino parecieran ser silvestres. Yo no conozco su especie, así que si ustedes lo saben, por favor pongan en los comentarios, así podemos leerlo todos, si son o no son silvestres y cómo se llama, cómo es la especie, cómo es el nombre de la especie. En plena reserva natural tenemos un lugar que resguarda algo muy pero muy particular que se los adelanté en la introducción de este video. En este momento estamos en el Museo Stom, que resguarda tanto objetos naturales como arqueológicos de la zona. Pero no solamente objetos de la zona, porque lo que vamos a conocer en este momento, que hoy es un museo, antiguamente era la casa del filántropo Pedro del Río, que recorrió todo el mundo y en su recorrida trajo diferentes objetos curiosos. Vamos a ver qué nos encontramos. Los jardines de este museo son muy pero muy bonitos, vean esto. Y dentro del museo, lo más interesante, además de todo lo que uno puede ver, es que alberga una momia egipcia real de más de 2300 años de antigüedad. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde están las imágenes de la momia? ¿Por qué no las has filmado, Flor? Bueno, la cuestión es que la momia no se puede filmar, no se puede grabar adentro, pues es un legado que ha dejado Pedro del Río, no sé. La cuestión es que no se puede filmar adentro. Fuera de la puerta, sin decirnos ni hola ni buenos días, me dijo, baje esa cámara y apáguela. Así que bueno, esa fue la mala onda del lugar, pero si ustedes quieren venir a recorrerlo, ténganlo en cuenta. Tengan la cámara bien guardada para que no se lleven esta sorpresa con esta señora que bueno, no sé qué desayunó. Acá nos están dando una demostración de kombucha. Jouba. ¿Couba? Jouba, sí. Couba es la marca, digamos. La marca, sí. ¿Cómo es la marca? Este es un fermentado. A mí se me hizo parecido a la chicha porque nosotros no tenemos este tipo de fermentados, pero está muy bueno. ¿Y cómo lo puede conseguir la gente? Bueno, lo tenemos en varios puntos en Concepción y alrededores, en supermercados. Lo tenemos en tiendas naturistas mayormente. Y tenemos tiendas online también donde pueden hacer sus pedidos. Bueno, ahora le vamos a poner ojo. De regalo para que lo puedan probar. Mira, ¿te das cuenta? Para usted, señora. Bueno, esto es una bebida probiótica, energiza mucho a través de la teína, cero azúcar y no contiene ningún producto químico. ¿Ya? Es 100% natural, hecha en base a té verde, té negro y azúcar de caña, 100% natural. Cómo cambia el paisaje cuando sale el sol y se deja ver la belleza del color del agua del Océano Pacífico. Miren lo que es esto. ¡Uf! Impresionante la cantidad de algas que han llegado a estas rocas y que se han quedado pegaditas, tanto que parece como que si fuesen sábanas, acolchados, que las están cubriendo y protegiendo, vaya a saber de qué, ¿no? Y ahora vamos a conocer una parte triste de la historia de esta península, porque lo que estamos viendo acá son las ruinas de una antigua ballenera que funcionó en el siglo XX y que para su época fue la ballenera más importante de Chile. Aquí, en este mismo lugar,
se procesaban las ballenas, llegó a emplear hasta 250 personas esta ballenera y fue la última en cerrar aquí en Chile. Yo sé que me va a dar un poco de impresión, pero esto es parte de la historia y lo quiero ver porque acá hay imágenes de lo que fue la ballenera. Ay, por favor, vean acá. Y el tamaño, obviamente, de los empleados al lado del tamaño de las ballenas. Ay, Dios, acá miren esto, cómo estaban abiertas. Y miren los serruchos que usaban, no, qué impresión. Acá se ve el barco, ya con las, dice los cetáceos cazados, o sea, las ballenas que estaban ahí, pero ya esa foto no se puede distinguir bien. Qué impresionante, ¿eh? Esto, por supuesto, que ya no funciona, está en ruinas, son solamente las ruinas de lo que fue esta ballenera, porque en 1986, por suerte, se prohibió la caza comercial de las ballenas. Esto queda como un recuerdo de otra época, pero también como señal de cómo ha cambiado nuestra relación con el océano. Estas ruinas que estamos viendo aquí eran el muelle a donde arribaban los barcos cargados de cetáceos, cargados de ballenas. Qué impresionante la transparencia, el color turquesa del agua, qué cosa más bonita. Miren lo que es esta cosita moya. ¡Ey! ¿Cómo se llama usted, señor verde? ¡Qué lindo color que tiene! Península es un ecosistema único porque antiguamente no era una península, sino que era una isla. Y cuando digo antiguamente me refiero de la época glaciar. Eso generó alta concentración de especies únicas. Toda esta zona fue habitada desde el 2500 a.C. por comunidades lafkenche que justamente eran cazadores de mamíferos marinos. No esperaba ver tantas casitas acá. Yo pensé que solamente íbamos a encontrar las ruinas de la ballenera y me pregunto si antiguamente vivirían los empleados de las balleneras en esas casas. A pesar de que esto es un santuario de la naturaleza, el 80% de los terrenos son propiedades privadas. Eso me llamó bastante la atención. Vinimos a almorzar y vean la vista que tenemos desde el restaurancito. Qué cosa más bonita. Esto me encanta que traen de entradita para que uno coma con algunas salsitas, sopaipilla, qué rico, por favor. Juguito de piña, qué cosa que me encantan los jugos naturales. Vamos a probarlo. Uf, muy rico. Pebrecito. Merquén. Bueno, llegó la entradita, empanada de camarón, queso, qué delicia, por favor, bastante grandecita, ¿eh? Miren el tamaño al lado de mi mano, pensamos que era más chica. Esto
Estos son camarones, pero no son los ecuatorianos porque ven que son más pequeñitos. ¡Ay, todo ese queso! Miren lo que me pedí yo. Esto es un ceviche de salmón, camarones y jaiba. Miren la presentación que tiene. Por favor, qué belleza. Jane se pidió unas machas con salsa verde. Vean la presentación, ¿eh? Esto está... La señora se está esmerando mucho. Calculamos que es una señora, ¿no? Pues no tengo idea. Y Maggie se pidió una reineta a la plancha con ensalada. ¡Ay, qué delicia! No sé cómo empezar. Qué rico. Esto tiene además morrón o ají, le dicen acá, creo. Pimiento morrón. Tiene cilantro, pero tiene sabor a apio, me parece, además de cebollita. Está muy delicioso. Muy, muy rico. Miren este detallecito, esto verde que estamos viendo acá, es palta. También lleva palta, además de la cebollita, el ají morrón y todas esas verduritas riquísimas que tiene. Creo que no es lo más común, pero cada país igualmente tiene su receta de ceviche, así que si se preguntan si esto estaba rico, aquí tienen la respuesta. Nada dejé. Una delicia. Ahora sí, a caminar para bajar todo lo que comimos, unas 2 horitas, 3, va a ser suficiente porque nos comimos de todo, riquísimo, sinceramente. Y esto es todo un bosque, vean, estamos en pleno bosque, se escucha el sonido de los pajaritos, se siente el aroma del eucalipto. Ah, bueno, lo que son esos nidos, por favor, se hicieron mansiones. ¡Ah! ¡Wow! Y en este momento estamos yendo a conocer la joyita de esta península que se llama Playa Radmuncho. ¡Wow! Ya desde aquí se puede ver un poquitito. Ah, pero se siente un olor a asado. Ay, no, menos mal que ya comimos. Basta de pensar en comida. Pero bueno, para llegar a esta playa, como verán, hay que atravesar todo este bosquecito. Esto es un mundo. No me imaginaba que íbamos a encontrar todo esto. ¡No! ¡Hasta tirolesa! ¿What? ¿Qué? Con razón el olor asado, porque hay puestitos en donde uno puede comprar comida. No me imaginaba que iba a encontrar todo esto acá. Pensé que iba a ser una playa parecida a las que ya vimos, pero bueno, hay varias características que estoy viendo que me están respondiendo a mi propia pregunta. Hay una cola de personas que está esperando para subirse a la embarcación y no creo que vayan a hacer un paseo. Seguramente que están en realidad en otra parte de la playa o vienen de Lenga, por ejemplo, y llegaron hasta aquí con la embarcación y ahora se están yendo. Wow, miren lo que está haciendo el hombre. Está tironeando con fuerza toda la embarcación para poder acercarla a las aguas más profundas y poder bajar el motor y ponerlo en funcionamiento. Ahí va. Wow, ¿ya? Ahí va. Y a lo lejos viene otra embarcación, llega otra embarcación, van a bajar más turistas. Evidentemente el movimiento aquí es constante. La realidad es que no me imaginaba que iba a haber tanta gente aquí, pero bueno, se entiende,
porque esta playa es preciosa, pero preciosa. El agua es transparente, que casi turquesa, y además hay muy, pero muy poco oleaje, lo que la hace apta para el baño, para venir con la familia, para disfrutar todo el día, casi que no hay viento. Entonces es entendible que tenga tanta, pero tanta cantidad de gente. Incluso tenemos puesto de guardavidas, puesto de salvavidas, como le dicen aquí. A lo lejos se puede divisar un buque, una embarcación bastante grande. ¿Por qué será que está ahí? Ay, me da una curiosidad. Esta playa es como un anfiteatro, miren, donde tenemos el bosque, tenemos el mar abierto y tenemos cerros. Realmente es muy bonita, muy particular. La forma de esta playa y la tranquilidad del agua permite que las personas puedan hacer diferentes deportes acuáticos, como por ejemplo kayak y también stand-up o paddle, no sé cómo le llaman acá. Por este otro lado es que tenemos Alenga, por eso es que sí, las embarcaciones vienen de ese lado, porque el barquito traslada a las personas directamente por agua. ¡Oh! Miren, la embarcación se está metiendo a la cueva. ¡Esa! Esta playa es una verdadera joyita, es un tesoro escondido y hay que cuidarla porque viene mucha cantidad de gente y cuando viene el ser humano trae esos residuos y esos residuos hay que llevárselos, amigos, porque si no terminamos destruyendo a la naturaleza y si destruimos la naturaleza va a llegar un momento en donde no vamos a tenerla para poder disfrutarla, así que hay que cuidarla y llevarse todo lo que uno trae. Estoy muy feliz, muy agradecida y muy emocionada porque les confieso que se me han caído hasta algunas lagrimitas en el día de hoy de haber conocido la península Hualpén, y estos lugares te hacen entender por qué Chile tiene algunos de los paisajes costeros más espectaculares del mundo. Chile está lleno de lugares increíbles y algunos no son tan conocidos, así que ahora te voy a preguntar a vos si conocías la península Hualpén y si vendrías a conocerla. Y con esta vista maravillosa le voy a mandar un flor de saludo a Aide y Roberto de Mendoza. Gracias por su mensajito, gracias por ver el video, ni bien se publica, y dejar un mensajito ni bien se publica el video, que eso nos ayuda un montón. Y como te digo siempre, si vos querés participar del Flor de Saludo, tenés que dejar un mensaje abajo de este video de YouTube, pero tenés que estar suscripto a Rodando Hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en este video, por llegar hasta el final, que eso me ayuda un montón también, por reaccionar con su like, con sus mensajitos y por ver las publicidades por lo menos unos 30 segundos y no omitirlas, que eso es lo que me permite a mí seguir trabajando de crear este contenido para YouTube. Nos vemos en el próximo video. Los queremos. Liberación.